Hay una noche en la historia del mundo que ningún libro de texto menciona. Una noche en la que 200 seres tomaron una decisión que cambió el destino de la humanidad para siempre. No en una ciudad, no en un palacio, en la cima de una montaña que todavía existe, que puedes buscar en un mapa, cuyo nombre en hebreo lleva grabada la palabra juramento. Lo que ocurrió allí no es leyenda. Es el texto más antiguo que existe sobre el origen del mal organizado en la tierra. El Monte Hermón, 2.814 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre lo que hoy llamamos Líbano y Siria. Una montaña que en invierno está cubierta de nieve, visible desde más de 100 kilómetros en cualquier dirección. Los israelitas la conocieron, los cananeos la reverenciaron, y el libro de Enoc, uno de los textos más estudiados por los judíos del primer siglo antes de Cristo, dice que fue exactamente allí donde todo empezó. No en el Edén, aquí, en el Hermón. Génesis 6:4 lo dice con una brevedad que durante siglos se ha leído sin detenerse a preguntar qué significa realmente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, los hijos de Dios. En hebreo, Bene Ha-Elohim, una expresión que en el Antiguo Testamento no significa creyentes, ni personas piadosas, ni metáfora de nada, significa seres celestiales. Y Génesis 6 dice que se unieron con mujeres humanas. Pero Génesis no te cuenta cómo, no te cuenta quiénes eran exactamente, ni cuántos, ni dónde, ni qué prometieron entre sí antes de hacerlo. 2 versículos, 4 líneas, y luego el diluvio, como si lo que ocurrió entre esos 2 puntos fuera demasiado importante para explicarlo, o demasiado peligroso para conservarlo en el texto. El libro de Enoc llenó ese silencio. Capítulo 6, versículo 1 al 8. Y lo que narra allí es una de las escenas más perturbadoras de toda la literatura religiosa antigua. 200. Esa es la cifra que da el texto. 200 seres llamados vigilantes, en arameo irín, los que están despiertos, los que observan, que descienden al monte Hermón. Y antes de descender, hacen algo que ningún ser celestial debería necesitar hacer. Se juran mutuamente, se comprometen entre sí con un pacto solemne para que ninguno se eche atrás. Piensa en eso, necesitan jurarse. Lo que están a punto de hacer requiere un compromiso colectivo, porque saben que están cruzando una línea que no podrán descruzar. Enoc 6.6 registra el juramento. Juremos todos y obliguémonos unos a otros a no desistir de este plan, sino a llevarlo a cabo. Y aquí está el dato geográfico que corrobora todo lo demás. El nombre Hermón, en hebreo, viene de la raíz erem, que significa anatema, maldición solemne, lo que se consagra para ser destruido si se rompe el voto. El monte Hermón no solo fue el lugar donde se reunieron, su nombre mismo preserva la memoria del juramento que allí se hizo, la montaña del anatema, el lugar donde el voto de no echarse atrás se pronunció. Pero hay una pregunta que flota sobre todo esto y que nadie te hace en los círculos religiosos habituales. Si la Biblia canónica menciona en Génesis 6 a los Bene Ha-Elohim y a los Nefilim, si Judas 1:6 habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, si 2 Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad, ¿por qué se suprime el texto que narra exactamente ese episodio? ¿A quién le conviene ese silencio? Esta noche vas a conocer lo que esos textos dicen. ¿Quiénes eran los vigilantes? ¿Qué conocimiento prohibido enseñaron a los seres humanos? ¿Por qué ese conocimiento fue llamado corrupción? ¿Cuál fue el juicio que recayó sobre ellos? ¿Y cuál es la conexión entre esa noche en el monte Hermón y una palabra que aparece en el Levítico, en el ritual del Día del Perdón, con un nombre que durante siglos nadie explicó? Una palabra que todavía hoy usamos sin saber que apunta directamente a esta historia. Y hay una pregunta que este texto deja abierta y que responderemos al final. El conocimiento que los vigilantes enseñaron a los humanos, el que Dios llamó corrupción de la tierra, el que desencadenó el juicio más catastrófico de la historia bíblica, sigue con nosotros. ¿Está en el mundo todavía? Todo lo que heredamos de esa noche en el Hermón, las armas, los cosméticos, la metalurgia, la astrología, el conocimiento de las raíces y los encantamientos, ¿era realmente malo? ¿O hay algo más complicado en la respuesta? Guarda esa pregunta, la vamos a necesitar al final, cuando todo encaje, porque la respuesta que da el texto no es la que probablemente esperas.
Hay matices que la narrativa popular sobre los ángeles caídos siempre aplana, siempre simplifica, siempre convierte en blanco y negro algo que el texto original describe en muchos tonos de gris. Empezamos por el principio, por el nombre que el libro de Daniel le da a estos seres, una palabra aramea que cambia todo lo que creías saber sobre qué clase de ser era un vigilante. Daniel 4:13. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, y en él ve bajar del cielo un ser al que llama, en el texto arameo original, Ir-Bekadish, un vigilante y santo, el arameo Irín, vigilantes, seres que no duermen, seres que observan, no ángeles guerreros, no mensajeros de un encargo concreto, seres cuya función primaria es estar despiertos, estar atentos, contemplar. El nombre que Daniel le da a estos seres no es casual. Es un título de función, y cuando 200 de ellos deciden dejar de solo observar y empiezan a intervenir, todo cambia. 200 vigilantes, un juramento en la cima del Hermón, la montaña del anatema, y después de ese juramento, el descenso. Enoc 6:6 los nombra. Su líder se llama Semiasa, y entre ellos hay uno cuyo nombre va a aparecer en el Levítico, en el ritmo del Día del Perdón, en el corazón del sistema de expiación de Israel, con un peso teológico que durante siglos se ha intentado borrar. Ese nombre es Azazel. Cuando terminemos esta noche, ese nombre nunca va a sonar igual. El texto de referencia más antiguo que describe lo que ocurrió en el Monte Hermón no está en la Biblia canónica. Está en el libro de los vigilantes, la sección más antigua del libro de Enoc, capítulos 6 al 16, un texto que los eruditos datan entre el siglo III y el siglo I a.C., un texto del que se encontraron fragmentos arameos entre los rollos del Mar Muerto, lo que confirma que fue un texto activamente copiado y preservado en los círculos judíos del Segundo Templo. No era literatura fringe, era el texto que todos en el primer siglo conocían cuando alguien mencionaba a los Bene Ha-Elohim de Génesis 6. Enoc 6:1 empieza con un eco deliberado de Génesis 6. Y ocurrió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y hermosas de ver, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. La palabra hebrea que Enoc usa para los vigilantes en su versión es malach, ángeles, pero el término técnico en el texto arameo es sirín, vigilantes, seres cuya naturaleza esencial es no dormir, no cesar, contemplar, y esos seres miran hacia abajo y desean lo que ven. Enoc nombra a su jefe, Semiasa, un nombre que en hebreo puede interpretarse como el que ve el nombre o el nombre que ve, el líder de los 200 vigilantes que descienden. Pero Semiasa tiene un problema, sabe que lo que van a hacer es un pecado colosal, y tiene miedo de que cuando llegue el momento, solo él cargue con la culpa. Enoc 6:3 lo registra con una honestidad sorprendente. Semiasa les dice a sus compañeros, temo que no queráis llevar a cabo esta empresa, y solo yo soportaré la pena de un gran pecado. La respuesta del grupo es el juramento. Enoc 6:4 al 6. Todos juntos responden a Semiasa, hagamos todos este juramento, y atémonos con imprecaciones mutuamente a que no desistamos de este propósito, sino que llevemos a cabo esta empresa. Y todos juraron juntos y se ataron unos a otros con imprecaciones recíprocas. 200 seres celestiales haciéndose juramentos mutuos de solidaridad en el pecado, como un pacto de silencio, como un compromiso colectivo de que si van a caer todos juntos. Y el nombre del lugar lo confirma todo. Hermón en hebreo es Har Hermón, la montaña del Erem. Y Erem en hebreo es una de las palabras más cargadas de toda la lengua bíblica. Significa consagración para la destrucción. Anatema, lo que se dedica a Dios para ser eliminado, no conservado. Cuando Josué destruye ciudades en Canaán y dice que las pone bajo Erem, significa que todo en esa ciudad debe ser destruido, sin excepción. La montaña donde los vigilantes hicieron su juramento lleva en su nombre la misma raíz que la maldición solemne, el compromiso de destrucción mutua si se incumple el voto. Piensa en la geografía real. El monte Hermón está en el extremo norte de la tierra prometida. Deuteronomio 3:8 y Josué 12:1 lo mencionan como el límite septentrional del territorio conquistado. Era una frontera, un punto límite entre el territorio de Israel y el territorio de los pueblos circundantes. Una montaña sagrada para los cananeos, un lugar de culto anterior a la presencia israelita
Y en el libro de Enoc, ese lugar liminal, esa frontera entre mundos, es exactamente donde los seres celestiales eligieron cruzar la línea entre lo permitido y lo prohibido. Enoc nombra a los 19 líderes del grupo en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Semiasa a su jefe, Araquiel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquijal, Asael, Armaros, Batariel, Ananel, Saquiel, Samsapel, Satariel, Turiel, Jomjael y Sariel. 19 nombres, cada uno con una especialidad, y entre todos ellos, el nombre que más peso tiene en la narración posterior no es Semiasa el jefe, es Azazel, el que va a enseñar las cosas que nunca debieron conocerse. El descenso ocurre. Enoc 6:6 simplemente dice que juraron y descendieron. La brevedad del texto en ese punto es cinematográfica. Todo el peso estaba en el juramento. El descenso en sí es casi un detalle. Y lo que sigue, lo que ocurre después de ese descenso, es lo que Génesis 6:4 comprimió en 2 versículos y Enoc explica en 10 capítulos. Los vigilantes toman mujeres entre las hijas de los hombres. Enoc 7:1. Cada uno tomó para sí una mujer y empezaron a entrar en ellas, a contaminarse con ellas y a enseñarles encantamientos e incantaciones. ¿Por qué la Biblia canónica guarda tanto silencio sobre esto? No es que no lo mencione. Génesis 6 lo menciona, Judas lo menciona, Segunda Pedro lo menciona, pero lo menciona en referencias tan breves, tan comprimidas, que sin el texto de Enoc para expandirlas, se leen como curiosidades textuales sin contexto. No fue accidente. El proceso de canonización de los textos bíblicos entre los siglos II y IV después de Cristo deliberadamente dejó fuera a Enoc, no porque fuera desconocido, porque era demasiado conocido, demasiado detallado, demasiado específico sobre cosas que después era difícil explicar. El libro de Jubileos, otro texto del Segundo Templo que amplía la narrativa de Enoc, añade un dato que el propio Enoc confirma. Los vigilantes no descendieron con la intención inmediata de tomar mujeres. Descendieron con una misión legítima original: enseñar a los seres humanos a hacer juicio y justicia sobre la tierra. Jubileos 4:15. Hubo un propósito inicial, una tarea asignada, y en algún punto de esa tarea, algo cambió. El deseo entró donde debía estar la función, y lo que debía ser instrucción se convirtió en transgresión. Enoc 7:2. Y quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes, de 300 codos de estatura, los Nefilim. La palabra que Génesis 6:4 usa, y que generaciones de traductores han debatido: los que cayeron o los que hacen caer a otros. Ambas lecturas son posibles desde la raíz nafal, pero lo que no admite debate es lo que el texto dice que eran: seres de una estatura que excedía todo lo humano, y que según Enoc 7:3 al 5, consumieron todo lo que los humanos producían hasta quedarse sin nada, y luego se volvieron contra los humanos mismos. El texto de Enoc describe la progresión con una lógica que resulta casi inevitable una vez que empieza. Los Nefilim devoran los granos, los rebaños, los frutos de la tierra. Cuando se acaba, devoran a los animales. Cuando se acaban los animales, vuelven sus apetitos hacia los seres humanos. Y cuando han consumido la carne de los humanos, empiezan a beber su sangre. Enoc 7:4 y 5. La corrupción de la tierra que menciona Génesis 6:11 no es una metáfora vaga, es esto. Los Nefilim transformaron la tierra en un ciclo de destrucción que se realimentaba a sí mismo. Pero la descendencia de los vigilantes no es la única consecuencia de ese descenso al Hermón. Hay algo que el texto de Enoc trata con una extensión y una especificidad que va mucho más allá de lo que Génesis resume en sus 2 versículos. El conocimiento que los vigilantes enseñaron, no a sus hijos, sino directamente a los seres humanos. Un conocimiento que el texto llama revelaciones prohibidas. Y la figura central en esa transferencia de conocimiento no es Semiasa, el jefe del grupo. Es Azazel. Enoc 8:1. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les mostró los metales de la tierra, y el arte de trabajar el oro, y de hacer ornamentos, y de usar el antimonio, y de embellecer los párpados con él. Detente un segundo en esa lista: metalurgia, producción de armas y cosmética. 2 ámbitos que a primera vista parecen no tener relación.
pero que en la lógica del texto están unidos por la misma raíz. Son formas de modificar el mundo material para fines que el texto considera transgresión de los límites establecidos. Las espadas. El texto de Enoc es explícito en atribuir a Azazel la enseñanza del arte de la guerra organizada, no el combate cuerpo a cuerpo que existía antes, la fabricación de armas en metal, el conocimiento metalúrgico aplicado a la destrucción sistematizada. Algunos eruditos, como el biblista George Nicholsburg en su comentario de Enoc, señalan que la narrativa de Azazel como transmisor del conocimiento bélico puede ser una etiología mítica de la violencia organizada, una respuesta a la pregunta de dónde vino la guerra como institución, no del corazón humano solo, de una transmisión celestial corrompida. Los cosméticos. El antimonio para los párpados. En el mundo antiguo, el kohl, el pigmento negro para los ojos, tenía dos funciones simultáneas, la estética y la protección solar. Pero en la lógica de Enoc, la enseñanza de cómo modificar la apariencia natural del ser humano para hacerla más atractiva se clasifica junto a la fabricación de armas como una misma categoría de transgresión, la misma raíz, enseñar a los humanos formas de alterar la realidad material que habían recibido, formas que el texto llama impiedades. No porque el ojo kohl sea intrínsecamente malvado, sino porque el origen de ese conocimiento fue una transgresión. Pero Azazel no fue el único que enseñó. Enoc 8:3. Semiasa enseñó encantamientos e incantaciones de raíces. Armaros enseñó el deshacer de los encantamientos. Baraquijal enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos del cielo. Sariel enseñó el curso de la luna. Shamsiel enseñó los signos del sol. 19 vigilantes, cada uno transmitiendo un dominio de conocimiento diferente, conocimiento astronómico, conocimiento herbolario, conocimiento de lo oculto. La Academia Bíblica debate si estas listas reflejan una crítica a prácticas culturales específicas de los pueblos circundantes de Israel que el texto quiere explicar mediante este origen oscuro. La astrología merece un párrafo aparte, el conocimiento de los movimientos del sol, la luna y las estrellas. En el mundo antiguo, ese conocimiento era poder. Los que podían predecir los eclipses, los que podían calcular el calendario agrícola, los que conocían los signos del cielo, gobernaban los ritmos de vida de poblaciones enteras. Y el libro de Enoc dice que ese conocimiento fue transmitido por los vigilantes, no descubierto paulatinamente por los seres humanos a través de la observación. Entregado. De seres que no duermen, que solo observan, que conocen los cielos desde adentro, a los seres humanos que miraban hacia arriba sin entender lo que veían. ¿Por qué es este conocimiento llamado corrupción? Enoc 9:6 al 8 da la respuesta en una queja que los ángeles fieles, Rafael, Miguel, Uriel y Gabriel, elevan ante el trono de Dios. Ellos ven la situación y se dirigen a Dios con estas palabras: Tú sabes todo antes de que ocurra, y tú ves esas cosas y las permites, y no nos dices qué debemos hacer ante ellas. El clamor de la tierra ha subido hasta las puertas del cielo, y toda la carne fue corrompida en su camino. Todos los actos de la humanidad han sido injusticia y violencia, y la ley no tiene fuerza. La transferencia de ese conocimiento no cambió solo lo que los humanos sabían, cambió lo que los humanos hacían. El texto establece una cadena causal directa. Los vigilantes transmiten conocimiento. Los nefilim nacen. Los nefilim consumen y destruyen. La tierra se llena de violencia. Y toda esa cadena de consecuencias tiene un punto de origen claro: la noche en el monte Hermón, en que 200 seres que debían solo observar, decidieron intervenir. Génesis 6:11 lo resume en una frase: y la tierra estaba corrompida delante de Dios, y estaba llena de violencia. La corrupción que Enoc atribuye específicamente a los vigilantes y sus hijos, Génesis la registra como el estado del mundo que justificó el diluvio. Hay un punto que los eruditos modernos señalan con cuidado y que este texto toca pero no resuelve fácilmente. La metalurgia, la astronomía, la herbolaria, la cosmética son también la base de la medicina, la agricultura, la arquitectura, la ciencia. El texto está diciendo que todo conocimiento tecnológico es corrupto, que la humanidad debería haber permanecido sin esas herramientas. La respuesta que el texto de Enoc da implícitamente no es esa. El problema no es el conocimiento en sí. El problema es el origen y el contexto de su transmisión. Un conocimiento que vino con una transgresión como precio no puede ser separado de ese precio. Recuerda la pregunta del inicio, la que guardamos para el final. Ese conocimiento sigue con nosotros.
Lo vamos a necesitar al terminar. Antes de responderla, necesitamos ver qué ocurrió con los que lo transmitieron, porque Dios responde. La queja de Rafael, Miguel, Uriel y Gabriel llega al trono, y lo que viene después es uno de los relatos de juicio más específicos y más dramáticamente detallados de toda la literatura religiosa antigua. Cada vigilante, cada nefilim, cada consecuencia de esa noche en el Hermón recibe una sentencia. Enoc 10, 1 al 16. El juicio de Dios sobre los vigilantes se articula mediante 4 mandatos dirigidos a 4 arcángeles. Rafael recibe el primer encargo, Sariel el segundo, Miguel el tercero, Gabriel el cuarto. Cada arcángel tiene una tarea específica y juntas forman el cuadro completo del juicio que va a caer sobre todo lo que ocurrió como consecuencia de esa noche en el Hermón. Empieza por el encargo a Rafael, y el nombre al que va dirigido hace que la escena se detenga en seco si conoces el resto de la Biblia. Enoc 10:4 al 8. Dios le dice a Rafael, «Ve, Rafael, y ata a Azazel de pies y manos, y arrójalo a la oscuridad, y abre el desierto que está en Dudael, y arrójalo ahí, y cúbrelo de piedras oscuras y rugosas, y cúbrelo de oscuridad, y que esté allí para siempre, y cúbrele la cara para que no vea la luz. Y en el gran día del juicio será arrojado al fuego». Ata, arroja, cubre, sella. Azazel, el vigilante que enseñó la metalurgia, las armas y los cosméticos, no es enviado al infierno de inmediato, es atado, es sellado en un lugar específico, y ahí va a esperar hasta el juicio final. Dudael, el nombre del desierto donde Azazel es sellado. Los estudiosos han debatido la ubicación de Dudael, pero la tradición rabínica posterior identificó ese lugar con el desierto de Judá, en la zona que los textos del Segundo Templo conocían como el lugar del chivo expiatorio. Y aquí es donde el texto de Enoc conecta con algo que estaba en el corazón del sistema de culto israelita desde el Sinaí. Levítico 16. El día de la expiación, el ritual del chivo que se envía al desierto, y el nombre al que se envía ese chivo. Levítico 16:8. A Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. El texto hebreo dice Leazazel, para Azazel. Durante siglos, los traductores y los comentaristas intentaron entender ese nombre como algo distinto a un nombre propio. La Septuaginta griega tradujo a Popompaios, el que es enviado. Muchas traducciones modernas dicen el chivo expiatorio, pero el texto hebreo dice Azazel. Y si lees Enoc 10:4 al 8, la razón de ese nombre en Levítico se vuelve evidente. El chivo que se envía al desierto se envía al mismo lugar donde Azazel fue atado. El ritual del chivo para Azazel en Levítico 16 es el rito central del Yom Kippur, el día del perdón de Israel. Aarón confesa sobre la cabeza del chivo vivo todos los pecados de Israel, y el chivo se envía al desierto cargando con ellos. Se lo envía Leazazel, a Azazel. Si el Azazel de Levítico es el mismo Azazel que Enoc 8 identifica como el vigilante que introdujo las impiedades y al que Rafael ata en el desierto de Dudael, entonces el ritual no es enviar los pecados a un lugar vacío, es devolverlos a su fuente. Los pecados que contaminaron la tierra vuelven al ser que los introdujo. No fue una coincidencia de nombres, fue una conexión teológica deliberada que el texto de Levítico preserva sin explicar, asumiendo que su audiencia conoce el referente. El lector del primer siglo que conocía el libro de Enoc lo entendía sin notas al pie. El lector moderno que no conoce a Enoc lo lee como un nombre oscuro sin referente. Y así se pierde una de las conexiones más importantes de todo el sistema de expiación del Antiguo Testamento. El día del perdón no solo limpia a Israel hacia Dios, devuelve la carga de la corrupción hacia quien la introdujo. El segundo mandato del juicio en Enoc 10:9 al 10 va dirigido a Sariel. Instrúyele a Noé sobre qué va a venir para que escape y su simiente sea preservada para todas las generaciones del mundo. La conexión con Génesis 6 y 7 se hace explícita. El diluvio que Génesis narra como respuesta de Dios a la corrupción de la tierra en Enoc está directamente vinculado al juicio sobre los vigilantes. Noé no solo sobrevive una catástrofe natural, sobrevive el juicio específico que Dios pronuncia sobre la tierra corrompida por el descenso del Hermón. El tercer mandato va a Miguel. Enoc 10:11 al 14.
ata a Semiasa y a sus asociados que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas, y cuando sus hijos se hayan matado unos a otros, cuando hayan visto la destrucción de sus seres queridos, átales debajo de las colinas de la tierra por 70 generaciones, hasta el día de su juicio y de su consumación, hasta que el juicio que es para siempre y para siempre se complete. No muerte inmediata, no extinción, confinamiento, 70 generaciones de espera bajo la tierra hasta el juicio final. 70 generaciones. La cifra no es casual. En el mundo bíblico, 7 es el número de la plenitud, de lo completo. 70, 10 veces 7, es la plenitud de la plenitud. 70 generaciones de confinamiento antes del juicio final, es decir, que el juicio de los vigilantes espera hasta el final de los tiempos. Judas 1:6 lo confirma con una brevedad que tiene más peso si conoces a Enoc. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prisiones, no aniquilación, no fuego activo, prisiones de oscuridad donde esperan. 2 Pedro 2:4 añade un detalle geográfico a ese confinamiento que en griego usa una palabra muy específica, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tártaro. Pedro usa el término griego tártaro, tomado de la cosmología griega, donde el tártaro es el abismo más profundo bajo el Hades, el lugar de confinamiento de los titanes. El equivalente helénico exacto del Abadón que Enoc y los textos sapienciales colocan debajo del Sheol. Pedro no está adoptando mitología griega al azar. Está usando la palabra que sus lectores griegos reconocerían como el equivalente de lo que Enoc describe. El cuarto mandato va a Gabriel. Enoc 10:15. Ve a los bastardos, a los réprobos, a los hijos de la fornicación, y destruye a los hijos de los vigilantes de entre los seres humanos. Envíalos los unos contra los otros para que se destruyan mutuamente. Los Nefilim no van a ser eliminados directamente por un acto divino. Van a ser llevados a destruirse entre sí. La guerra entre los Nefilim es el mecanismo de su propio juicio. El diluvio completa lo que la guerra entre ellos comenzó. Y lo que queda después del diluvio es la tierra limpia que Noé y su familia reciben para empezar de nuevo. Pero hay una consecuencia del juicio sobre los Nefilim que Enoc trata y que las tradiciones posteriores desarrollaron extensamente. Enoc 15:8 al 12. Los espíritus de los gigantes, los Nefilim, que murieron en las guerras entre ellos y en el diluvio, no desaparecen. Sus espíritus salen de sus cuerpos y se convierten en espíritus malignos sobre la tierra, nubes oscuras, sin cuerpo pero con la fuerza de su naturaleza, activos, buscando habitar en los humanos, causando enfermedad y destrucción. El texto de Enoc ofrece así una etiología de los espíritus impuros. No son ángeles caídos, son los hijos de los ángeles caídos, atrapados entre dos naturalezas. Coincidencia que los evangelios describan a Jesús expulsando con autoridad a espíritus que los textos denominan precisamente así. Espíritus impuros, espíritus malignos, que conocen su nombre, que temen su poder sobre ellos, que preguntan si ha venido a destruirlos antes de tiempo. Marcos 1:24. ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? La frase antes de tiempo tiene un referente específico si conoces a Enoc. El tiempo es el día del juicio al que los vigilantes y sus descendientes están reservados. Antes de ese tiempo tienen un periodo activo. El Evangelio de Marcos no es mitología, es un texto que asume ese horizonte mental. Y hay una cosa más que el juicio de Enoc contiene y que conecta directamente con la lógica teológica del Nuevo Testamento. Enoc 10:8. Después de pronunciar el juicio sobre Azazel, el texto añade, y toda la iniquidad será consumada, y la perversidad completa llegará a su fin, y la planta de justicia y de verdad aparecerá. El juicio de los vigilantes no es el capítulo final, es la penúltima escena. Lo que viene después del juicio es la renovación. La planta de justicia que Enoc menciona sin nombrarla conecta, a través de siglos de tradición, con las profecías mesiánicas que el Nuevo Testamento ve cumplidas. Enoc es encargado de comunicar el juicio a los propios vigilantes. Enoc 12 al 16. Los vigilantes no pueden acercarse a Dios directamente, están confinados, y le piden a Enoc que interceda por ellos, que lleve una petición de clemencia ante el trono. Enoc se presenta ante Dios y escucha la respuesta. Enoc 14:4 al 7. La respuesta de Dios no es clemencia. Es un recordatorio de la inversión de roles. Vosotros debíais interceder por los hombres, no los hombres por vosotros.
Vosotros debíais haber intervenido en favor de los humanos, y sin embargo fueron los humanos quienes necesitaron intercesión por causa de lo que vosotros hicisteis. Enoc regresa con el mensaje. Enoc 16:3 al 4. Les dice a los vigilantes que su petición fue denegada, y luego hay una frase que resume toda la teología de la transgresión de los vigilantes. Vosotros erais santos, espirituales, viviendo la vida eterna, pero os habéis contaminado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con la sangre de la carne, y habéis deseado la sangre de los hombres. La raíz del error de los vigilantes en la lógica del texto no fue el conocimiento que transmitieron, fue la mezcla de naturalezas. Lo que no debía mezclarse se mezcló, y las consecuencias de esa mezcla son todo lo que ocurrió después. Y el diluvio llega. Génesis 7:11 dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las fuentes del grande abismo, el Tehom, las aguas subterráneas primordiales que la cosmología hebrea coloca debajo de la tierra firme. El diluvio no es solo lluvia de arriba, es la rotura del sello que contenía el Tehom abajo. La tierra vuelve al estado precreación por una inversión de la obra del tercer día de Génesis, y esa inversión es el juicio sobre la tierra corrompida por los vigilantes. El libro de Jubileos, capítulo 5, añade una precisión a la narrativa del diluvio que conecta directamente con la transgresión del Hermón. Dice que los ángeles del Señor fueron enviados a la tierra para instruir en derecho y rectitud, y que fueron corrompidos por las hijas de los hombres. La corrupción viajó en ambas direcciones. Las mujeres fueron afectadas por los vigilantes, sí, pero los vigilantes también fueron afectados, cambiados, por la experiencia de lo material, de lo corporal, de lo que muere. La transgresión del Hermón no fue solo un error de los vigilantes, fue una corrupción de dos vías. El diluvio termina. Génesis 8:1. Dios se acuerda de Noé. La tierra se seca. El orden regresa, pero no completamente. Los Nefilim están muertos. Los vigilantes están atados. Azazel está sellado en el desierto de Dudael. Pero los espíritus de los Nefilim que Enoc 15 describe siguen activos. La tierra limpia no es la tierra que era antes de la noche del Hermón. Es una tierra donde las consecuencias de esa noche persisten en una forma distinta, más difusa, menos visible, pero no menos real. El diluvio eliminó lo visible, no eliminó lo invisible. Y Génesis 6:4 tiene una frase que no suele recibir la atención que merece. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. También después. El diluvio no cerró el capítulo de manera definitiva. Números 13:33 menciona a los anaseos como descendientes de Nefilim, que los espías israelitas encuentran en Canaán siglos después. La tradición del gigante persiste en la narrativa bíblica. Og de Basán en Deuteronomio 3, Goliat y sus hermanos en 2 Samuel 21. El Hermón no fue un evento cerrado, fue el principio de algo que tuvo ecos durante generaciones. Deuteronomio 3:11 describe la cama de Og de Basán, 9 codos de largo y 4 codos de ancho. En codos estándar hebreos, eso es aproximadamente 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho, una cama de basalto negro. El texto dice que todavía estaba en Rabá de los amonitas cuando el texto fue escrito. El autor de Deuteronomio no está narrando una leyenda, está citando un objeto físico verificable, presente, que cualquiera podía ir a ver. La memoria de la dimensión anormal no fue solo una historia, fue un objeto que permaneció como evidencia. ¿Por qué importa todo esto hoy? No como curiosidad académica, como texto vivo que conecta con categorías que el Nuevo Testamento asume sin explicar. Mateo 24:37. Jesús habla de los días previos al fin y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Jesús no dice como en los días de Noé, porque el diluvio fue grande. Lo dice porque en los días de Noé ocurrió algo específico que él asume que su audiencia conoce. Algo que implicó una corrupción tan profunda de la tierra que requirió un reinicio total. Léelo otra vez. Como en los días de Noé. No dijo como en los días del diluvio. Dijo los días de Noé, el período previo al diluvio, el período de los Nefilim, de la corrupción de la tierra, de la mezcla de naturalezas que no debían mezclarse, del conocimiento transmitido por vías que no debían transmitirlo. Jesús está apuntando hacia ese período como el referente de lo que ocurrirá antes del fin. No lo describe en detalle,
no necesita hacerlo. Su audiencia del primer siglo, que conocía a Enoc, que conocía a los vigilantes, que conocía el Hermón, sabía exactamente a qué se refería. Nosotros somos los que perdimos el referente. Génesis 6:3 añade un límite que muchos lectores han pasado por alto. Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El periodo de tolerancia antes del juicio. 120 años desde el momento en que Dios determina el juicio hasta que el diluvio llegue. Un periodo de gracia estructural. El texto de Enoc y el de Génesis coinciden en esto. Entre la transgresión del Hermón y el diluvio hay un intervalo, no un juicio inmediato, un periodo en que el mal se desarrolla hasta su consecuencia natural, y Noé construye mientras el mundo sigue sin escuchar. ¿Por qué el libro de Enoc fue apartado del canon? Esta es la pregunta que siempre queda flotando y que merece una respuesta honesta. No fue ignorancia. El texto era conocido, Judas lo cita, Pedro lo conoce. Los padres de la iglesia más tempranos, Tertuliano, Ireneo, Orígenes, lo mencionan y debaten su estatus. El proceso fue gradual y los argumentos que finalmente pesaron fueron principalmente dos. Primero, el texto había sido tan ampliamente editado y amplificado que era difícil establecer cuál era su versión original. Segundo, algunos de sus contenidos generaban tensiones con la doctrina en desarrollo sobre los ángeles y el libre albedrío. El texto fue preservado íntegro en la Iglesia de Etiopía, que lo incluye en su canon bíblico hasta hoy. Fue también preservado en fragmentos arameos entre los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956, que confirmaron que la versión etíope se basaba en un original semítico real, no en una composición posterior. El texto no fue inventado en la Edad Media, existía antes del primer siglo, era conocido en los círculos que produjeron el Nuevo Testamento, y cuando desapareció del horizonte mental cristiano occidental, desapareció también la clave para entender referencias que el Nuevo Testamento asume como conocidas. La Iglesia de Etiopía, la Iglesia Tewahedo, considera el libro de Enoc parte de su canon bíblico desde el siglo IV. Es la misma iglesia que preservó textos que las tradiciones occidental y oriental fueron abandonando. El etíope Enoc completo fue desconocido para Europa hasta que el explorador escocés James Bruce lo trajo a Occidente en 1773, después de encontrar 3 copias en Etiopía. 3 siglos antes, ningún erudito europeo podía leer el texto que Judas citaba. Y cuando finalmente estuvo disponible, la Academia Bíblica tuvo que reordenar muchas de sus interpretaciones del Nuevo Testamento. Hay otro texto que el Nuevo Testamento vincula a la historia de los vigilantes y que generalmente se lee en un contexto completamente diferente. 1 Pedro 3, 18 al 20. Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Los espíritus encarcelados que desobedecieron en los días de Noé. No son los muertos en general, son los que Judas describe como los ángeles que no guardaron su dignidad, los vigilantes del Hermón. 1 Pedro dice que Cristo fue y predicó a esos espíritus encarcelados, no para darles una segunda oportunidad. Los eruditos bíblicos debaten el significado de esa predicación, pero la interpretación que más encaja con el contexto es la proclamación de victoria, un anuncio de que el juicio final que ellos saben que viene, el que Enoc anunció, el que lleva 70 generaciones suspendido, ha recibido su fundamento definitivo. El que murió y resucitó pasa por su prisión, no para negociar, sino para anunciar. La autoridad sobre ellos está ahora definitivamente establecida. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo escribe esto con el pleno horizonte mental del mundo antiguo. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. No son metáforas de males abstractos. Son categorías de seres que el mundo bíblico considera reales, activos, organizados. La noche del Hermón produjo una estructura de rebelión que no fue eliminada por el diluvio. Fue relegada, confinada, pero no extinguida. Y su impacto sigue siendo el objeto del conflicto que el Nuevo Testamento describe.
Colosenses 2:15 añade otra pieza. Cristo, en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en ella. Triunfó, exhibió, despojó. La terminología que Pablo usa es la del triunfo militar romano, el desfile donde el general victorioso exhibía a los enemigos vencidos. La rebelión que empezó en el Hermón, con 200 seres que juraron que no se echarían atrás, se encontró en el primer siglo con algo que no pudo anticipar en su juramento de solidaridad en el pecado, con alguien que tampoco se echó atrás, pero en la dirección opuesta. Marcos 5:1 al 13. El endemoniado de los Gadarenos. La escena ocurre al otro lado del mar de Galilea, en territorio de Decápolis, en la región de Basán, la tierra donde Og, el último de los gigantes, fue derrotado. La tierra que los israelitas conquistaron bajo Moisés y Josué, como parte del cumplimiento del juicio sobre los Refaim de Canaán. Y en ese territorio, en ese lugar específico, con esa memoria geográfica específica, Jesús se encuentra con una persona habitada por una legión de espíritus que le piden no ser enviados fuera de esa región. La geografía de Marcos no es casual, está construida con capas de significado. Piensa en esto, una legión en el ejército romano del primer siglo era entre 4.000 y 6.000 soldados. El espíritu se llama legión porque somos muchos. Una persona habitada por una legión de espíritus que tienen nombre colectivo, que tienen organización interna, que negocian su destino, que tienen miedo de ser enviados fuera del territorio. No pidieron no ser destruidos, pidieron no ser enviados fuera de esa región, la región de Basán, la tierra de los Refaim, el territorio donde la memoria de la transgresión del Hermón tiene su mayor densidad geográfica. Y Jesús los envía a los cerdos, y los cerdos se arrojan al mar. El monte Hermón aparece explícitamente en el Nuevo Testamento una última vez, y es una de las escenas más conocidas y menos comprendidas en su plenitud. Mateo 17:1 al 5. La transfiguración. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí se transfigura ante ellos, su rostro resplandece como el sol, sus vestidos se vuelven blancos como la luz, y aparecen con él Moisés y Elías. Los eruditos bíblicos debaten qué monte alto es ese. La tradición más antigua, antes de que la iglesia bizantina construyera una basílica en el monte Tabor en el siglo IV, señalaba al monte Hermón. Si la transfiguración ocurrió en el Hermón, si ese monte alto es la montaña del anatema, donde los vigilantes hicieron su juramento de no echarse atrás, entonces la escena tiene una dimensión que ningún catecismo popular ha capturado. En el mismo lugar donde 200 seres juraron descender y corromper, uno solo sube y se transfigura. Donde el juramento fue de caída, la escena es de gloria. Donde los seres celestiales eligieron mezclarse con lo material para corromperse, lo divino y lo humano se unifican en la misma persona de una manera que no destruye ninguna de las dos naturalezas, sino que las confirma a ambas. La simetría no es coincidencia en la narrativa bíblica, no fue accidente editorial. El texto trabaja con memoria geográfica de manera deliberada. El monte Hermón como lugar del juramento de la caída y como lugar de la transfiguración de la gloria. La misma montaña, la misma cima donde el juramento de no echarse atrás en la transgresión se pronunció, como lugar donde la gloria de lo que finalmente responde a esa transgresión se revela. La geografía del texto sagrado es teología condensada en coordenadas. Y hay un último eco del monte Hermón en la Biblia que casi nadie conecta con esta historia. Salmos 133:3. Hermano, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El Salmo 133, asociado con David, termina con la imagen del rocío del Hermón descendiendo sobre Sión. El mismo monte donde el descenso fue maldición, ahora es imagen del descenso de la bendición. El texto bíblico recicla la geografía del juramento en imagen de restauración. Lo que descendió en transgresión, ahora desciende en gracia. Ha llegado el momento de responder la pregunta que guardamos desde el inicio. El conocimiento que los vigilantes enseñaron, la metalurgia, las armas, la cosmética, la astrología, la herbolaria, los encantamientos, ¿sigue con nosotros? Sí. Está con nosotros. La forja que produjo la primera espada es la misma cadena técnica que produjo el bisturí del cirujano y el motor del avión. El conocimiento de los cuerpos celestes que fue transmitido como astrología es la misma cadena de observación que produjo la astronomía y el GPS.
El conocimiento herbolario es la base de la farmacología moderna. El conocimiento en sí no desapareció. Lo que cambió fue el contexto de su uso. Enoc no llama mala a la metalurgia. Llama mala a la transmisión de la metalurgia a través de una transgresión de los límites de la creación. El problema del árbol del conocimiento del bien y del mal en el Génesis no fue que el fruto fuera venenoso. El problema fue el canal por el que llegó. Tomadlo, esto es lo que os dará la capacidad de ser como Dios. La transgresión del Hermón funciona con la misma lógica. El conocimiento en sí no era el problema. El precio pagado por obtenerlo, la corrupción de la tierra, la mezcla de naturalezas, los nefilim, sí lo fue. Coincidencia que la narrativa más conocida del mal en el texto sagrado, el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén, y la narrativa menos conocida, el juramento del Hermón, compartan exactamente la misma estructura. Un conocimiento que no debía llegar por ese canal. Una promesa de que el conocimiento te hará más de lo que eres. Una consecuencia que corrompe no solo al que recibe, sino al mundo que lo rodea. Y un juicio que no elimina el conocimiento, sino que establece que el precio pagado para obtenerlo tiene consecuencias que perduran. El texto bíblico tiene coherencia interna. Solo hay que leerlo con los textos que asume. La respuesta al problema del conocimiento transmitido por vías corrompidas no es la ignorancia. Nunca fue la ignorancia. El texto bíblico no llama a sus lectores a no saber, los llama a distinguir. Discernimiento es una de las categorías centrales de la tradición sapiencial del Antiguo Testamento. Proverbios, Salmos, Job. La pregunta no es si usar el conocimiento, es si usarlo dentro del orden para el que fue diseñado o fuera de él. El mismo bisturí que sana puede matar. La misma astronomía que orienta puede manipular. El mismo conocimiento herbolario que cura puede envenenar. Lo que cambia no es el contenido, es el marco. El libro de Enoc termina con una visión de restauración. Enoc 10 de 18 al 22. Plantad la tierra para que produzca abundantemente, y todos los hijos de los hombres serán justos, y todas las naciones me adorarán y bendecirán, y todos me adorarán. Y la tierra será limpiada de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo, de toda tormenta. Y yo nunca enviaré más un diluvio sobre ella en generación alguna para toda la eternidad. La restauración es el destino final del texto, no el juicio permanente. La restauración de lo que la noche del Hermón corrompió. Un mundo donde el conocimiento fluye por los canales correctos, sin el precio de la transgresión. Hemos recorrido una distancia larga desde la cima del Hermón. 200 vigilantes que juraron juntos. Semiasa, el jefe con miedo de cargar solo con la culpa. Azazel, el que enseñó la metalurgia y los cosméticos. Los nefilim que nacieron de esa unión y que consumieron la tierra. El juicio. Azazel sellado en Dudael. Los vigilantes encadenados en oscuridad. Los nefilim destruyéndose entre sí. El diluvio limpiando lo que quedaba. Y el hilo que conecta esa noche en el Hermón con Levítico, con el Nuevo Testamento, con Mateo 24, con la Transfiguración, con el Salmo 133. ¿Por qué importa conocer todo esto? No para hacer de los vigilantes el centro de la fe, no para construir una teología alternativa basada en libros que la Iglesia no incluyó en el canon. Importa porque los textos que sí están en el canon, Génesis 6, Judas 1:6, 2 Pedro 2:4, 1 Pedro 3:18, Mateo 24:37, Marcos 5, Efesios 6:12, tienen referencias que sin el contexto de Enoc flotan sin ancla. Son como instrucciones que mencionan una pieza sin decir cuál es. El que conoce a Enoc entiende la instrucción completa. El que no, solo ve los textos canónicos y se pregunta qué están asumiendo que ya se sabe. El chivo expiatorio. Esa expresión entró al idioma español, al inglés scapegoat, al francés bouc émissaire, como metáfora de alguien que carga con la culpa de otros. Millones de personas usan esa expresión sin saber que tiene un origen textual específico, que ese origen está en Levítico 16 y que el nombre al que se envía el chivo en el texto hebreo es Azazel. Cada vez que alguien dice fulano fue el chivo expiatorio de la empresa, está usando sin saberlo una metáfora que proviene de una de las escenas más antiguas y más cargadas del ritual bíblico, conectada directamente con la noche en el monte Hermón. Levítico 16:22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
la tierra inhabitada. En el original hebreo, Eretz Xeras, tierra cortada, tierra separada. El mismo tipo de designación que el texto usa para el desierto de Dudael, donde Azazel fue atado. El ritual del Día del Perdón no inventó un nombre al azar. Eligió el nombre del vigilante que el texto de Enoc identifica como el principal responsable de la corrupción de la tierra, y le devuelve simbólicamente lo que introdujo. Cada año, en el Yom Kippur, Israel representaba la devolución de la corrupción a su fuente. La conexión que algunos eruditos hacen entre Azazel en Levítico y Azazel en Enoc no es universalmente aceptada. Hay académicos que prefieren entender a Azazel en Levítico como un nombre geográfico del lugar a donde se envía el chivo, no como un nombre propio de un ser. Pero incluso si esa lectura es correcta, el hecho de que el nombre Azazel aparezca tanto en Levítico como en Enoc 8 y 10 para referirse a la misma zona del desierto, en el mismo contexto de deposición de pecados, sugiere una conexión que no es casualidad. Los textos viven en conversación con otros textos. El texto bíblico no es un documento aislado, es un sistema. Mateo 24, 37 y 38, otra vez. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Detente en la frase no entendieron, la misma indiferencia, el mismo seguir con la vida ordinaria mientras algo extraordinario se aproxima. El paralelismo que Jesús establece no es solo cronológico, es estructural, una corrupción de la tierra que se desarrolla hasta que ya no puede seguir, un juicio que llega cuando el periodo de gracia termina. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 3. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad, no caos evidente, no señales que nadie pueda ignorar. Paz y seguridad como el estado del mundo cuando el juicio llega. Los días de Noé también parecían normales desde adentro. La gente comía, bebía, se casaba. Normalidad como fondo del momento antes del juicio. Apocalipsis 20, 1 al 3 cierra el ciclo con una imagen que es el eco exacto del juicio de Azazel en Enoc 10. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, llave, cadena, arrojado, encerrado, sellado. Las mismas palabras que Enoc 10:4 usa para el juicio de Azazel. No fue coincidencia editorial, fue la misma lógica del mismo sistema. El sellamiento en el desierto de Dudael es el prototipo que el Apocalipsis repite a escala final. La historia que empezó en el Monte Hermón tiene un arco que el texto bíblico traza con coherencia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Un descenso prohibido con juramento de solidaridad, una corrupción de la tierra, un juicio que confinó sin extinguir, un diluvio que limpió lo visible sin limpiar lo invisible. Un sistema sacrificial que año tras año devolvía la corrupción a su fuente, una muerte y resurrección que visitó las prisiones y proclamó la victoria definitiva, y un sellamiento final que repite el patrón del primero pero con resultados permanentes, un solo arco narrativo, una sola lógica interna a través de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? La pregunta que guardamos antes de empezar. ¿El conocimiento que los vigilantes enseñaron sigue con nosotros? La respondimos. Sí, está con nosotros. La cadena técnica que empezó con la metalurgia de Azazel todavía corre, pero hay algo que el texto no dice que esperábamos que dijera. No dice que ese conocimiento sea maldito para siempre. Dice que el canal por el que llegó fue transgresión. El conocimiento mismo no está condenado. Está disponible. Lo que cambió con el juicio y lo que vino después es que ese conocimiento ya no tiene que fluir por canales corruptos, puede fluir por otros. La noche del Monte Hermón no fue el final de la historia, fue el inicio del problema que la historia completa del texto sagrado trabaja para resolver. 200 vigilantes que no quisieron solo observar,
un juramento de no echarse atrás que resultó ser la trampa de su propio hundimiento, un conocimiento transmitido por el canal equivocado que produjo consecuencias que todavía resuenan, y una respuesta que el texto despliega con una paciencia que se mide en generaciones y en libros. Esa respuesta no está completa todavía, según el texto. El sellamiento final todavía no ocurrió. Estamos en el intervalo, como Noé construyendo mientras el mundo sigue sin escuchar. Enoc 16:3. Vosotros erais santos, espirituales, viviendo la vida eterna. Esa era la condición de los vigilantes antes del juramento, la condición que eligieron abandonar. Lo que eligieron en cambio, el descenso, la mezcla, el conocimiento transmitido por transgresión, produjo todo lo que hemos visto esta noche. Pero el texto guarda para el final un dato que es la clave de todo. La promesa que Enoc 10 deja al cerrar el relato del juicio. Toda la tierra será limpiada, toda violencia y toda iniquidad y toda inmundicia que he hecho sobre la tierra serán abolidas, y toda la tierra será justicia y paz. El Hermón producirá su rocío sobre Sión. El descenso que fue maldición se habrá convertido, en el final del texto, en bendición completa. El juramento de los vigilantes no tuvo la última palabra, solo la primera.